Esta es la demo de la web de MapAI. Primero, perdón si escucháis algunos ruidos durante el vídeo, pero justo hay unas obras aquí enfrente y no he conseguido grabar el vídeo sin que se escuchen. Bueno, para empezar, el primer gráfico que tenemos en la página sería una General Overview de los distintos demographic filters que hay en la encuesta, que se podrían sacar. Y vemos que agrupa todas las respuestas y las distintas facultades que hacen la encuesta, ¿no? Estos serían los tooltips. Es el número de respuestas siempre en cada filtro y esto lo podemos agrupar entre las distintas facultades. Y ver que se actualiza el número de respuestas y los filtros, ¿no? Bien, este sería el primer gráfico. Comenzamos una explicación de las áreas y vamos con el mapa. El mapa es un mapa interactivo en 3D que tiene se pueden ver los edificios en 3D, se puede mover uno por el mapa y visualizar las distintas facultades donde están localizadas en Barcelona. Cuando uno, voy a limpiar la selección, cuando uno selecciona, o bueno, ya hoverea sobre las facultades, puede ver una distribución de las áreas y el número de las respuestas en esa facultad. Y esto representa, el tamaño representa la puntuación en la categoría determinada que está elegida aquí. Como vemos, cuando seleccionamos una universidad, se añade a esta lista en la que podemos ver pues esta lista se utiliza pues para añadir o quitar facultades y podemos ver un pequeño estudio aquí, ¿no? de las distintas puntuaciones de las facultades y cómo se distribuye esas puntuaciones entre las distintas áreas de esas facultades que hayamos seleccionado. Si clicásemos en una de las facultades, que no lo voy a hacer porque me saltaría unos gráficos que quedan, viajaríamos directamente al selector de facultades que está abajo. Y bueno, desde aquí podemos pues, seleccionarlas todas o borrarlas todas, ¿no? Seguimos, este es el Sankey, que es la distribución de pues, las distintas puntuaciones entre los distintos filtros. Como vemos es un mapa que es un Sankey que está muy poblado en esta zona, entonces pues podemos seleccionar entre los distintos nodos pues para poder ver así de manera más gráfica cómo se distribuyen entre los distintos filtros demográficos las respuestas, ¿no? Y ver pues qué filtros tienen más importancia en qué facultades y qué facultades tocan. Además podemos ver pues cuál es la puntuación y la dirección de cada uno de los filtros haciendo el hover, ¿no? Y podemos resetear la view. Aquí abajo tenemos el Trimap que agrupa las distintas facultades y las distintas áreas. Como siempre se puede filtrar entre los distintos tipos de filtros y estos serían los tooltips que aparecen cuando seleccionamos facultades y podemos viajar y ver una facultad en determinado, ¿no? Esto es más información de la encuesta y aquí llegamos al selector de facultades, que vemos que están todas las facultades de la UV y pues vamos a, por ejemplo, a la facultad de química y aquí ahora cuando cargue aquí vemos pues la puntuación general de la facultad y pues las distintas como barras de progreso, por así decirlo, verlo así de manera más visual, pues cómo se agrupan los scores de conocimiento y los usos y las distintas áreas. Entrando en la sección de conocimiento podemos ver un spider chart, podemos agrupar las respuestas dependiendo del nivel de conocimiento, pues podemos ver que podemos hacer solo esto con una y ver las distintas tooltips. Podemos hacer esto con dos o con las tres. Además podemos filtrar entre los distintos filtros y podemos visualizar esta misma información de la misma de tres maneras, en este spider, en este heatmap, que podemos ver pues, también cómo se agrupa en el distinto nivel de conocimiento cada aplicación. Y también en un grouped bar, en el que podemos seleccionar pues por aplicaciones. Podemos seleccionar solo una aplicación, todas, ir quitándolas, volver a ponerlas. Y estos serían los tooltips que aparecen en todas las
las aplicaciones. Si continuamos podemos ver cómo se distribuye la puntuación de conocimiento entre pues, un filtro determinado o cómo entre un filtro se distribuye a su vez entre distintos filtros, hacer como una doble, stackear una barra y ver pues cómo se distingue dentro del género pues las distintas experiencias o los distintos perfiles. Estos serían los tooltips que aparecen. Y además pues podemos seleccionar entre pues quitar o poner los distintos perfiles de la UV o quitar el género y seleccionar que solo sea por perfiles o por perfiles y experiencia. Luego tenemos un pie chart, que estos son los tooltips. Podemos también seleccionar y quitar. Aquí vendría un word cloud que nos enseña cómo sería la distribución en esa tarea pues de esa respuesta. Aquí vemos que análisis pues se ha respondido más entre none y few y translation ha sido más entre few y several. Y lo vemos, esto se hace pues hovereando. También podemos filtrar entre distintos filtros demográficos como siempre. Si seguimos, entramos en la sección ya de usos. En usos tenemos el mismo funcionamiento de gráfico Spider que agrupa por niveles de uso de IA. Pues podemos seleccionar pues solo un nivel, ¿no? Y ver las distintas tareas, cómo se agrupa la puntuación y con el uso moderado también, ¿no? Cómo es la frecuencia de uso de tareas. Aparte, esto también se puede filtrar por los filtros de siempre y podemos ver la información que hemos visto antes, pues también en los otros tres gráficos, ¿no? Pudiendo hacer lo mismo, básicamente. Sería básicamente lo mismo. Si seguimos, vamos a otro word cloud, pero esta vez pues teniendo en cuenta los usos, ¿no? Y vemos cómo se usa pues la IA en texto o en translation, que vemos que es más entre some y never, o translation está entre some y often, ¿no? Las más pequeñas pues tendrán más cercanos a never. Lo vemos por aquí. Aquí vemos distribución del uso de la IA entre distintos filtros. Solo un filtro, seleccionando dos filtros, cómo se distribuyen entre esos dos. Vamos a quitar este y seleccionar otros dos filtros. Este es un pie chart de cómo se propone la IA a los estudiantes, también lo mismo de antes. Estos serían los hovers, podemos quitar o añadir. Aquí es cómo se propone, dónde se propone la IA a estudiantes. Como vemos, estos serían los hovers de cada una de las tareas o aplicaciones. Y que podemos seleccionar pues el nivel de proposal que le dan los profesores al alumno para que lo use en esa tarea, ¿no? Pues nunca, o cómo se distribuye el nunca, cómo se distribuye el often. Y también podemos filtrar por filtros demográficos como siempre, y esto sigue el mismo spider chart que los gráficos de knowledge y uses, ¿no? Es el mismo funcionamiento y el mismo hover, pero con otros datos, obviamente. Seleccionando, quitando y el heatmap, aquí lo vemos. Este sería otro pie chart bastante simple también de la percepción del misuso. Es ocasional o no está claro. Se puede filtrar también como siempre entre las distintas categorías. Si creen que ha habido cambios en el curso, si creen que debería haber, y están agrupados pues por cómo creen los profesores que los estudiantes usan la IA. Se ha agrupado así con este gráfico de al lado para que se tenga en cuenta. Se puede ver cada uno de los tooltips que correspondían a si ha habido o no ha habido cambios en el curso y se puede filtrar entre distintos filtros demográficos. Vale, este sería un word cloud de las menciones que ha habido entre qué herramientas de IA usan los profesores, y cuando se hoverea pues se puede ver cuál es el número de veces que ha salido una herramienta en concreto.
Aquí vamos a ver una, ChatGPT la que más, 32, 24, ¿no? Una. Y se puede agrupar pues por distintos filtros demográficos. Y ha habido muy pocas respuestas, ¿no? Se puede ver. Vale, ahora en la sección de Perceptions podemos ver el primer Spider Chart. Estos serían los hovers. Continuous Assessment stimulates and adapt learning to individual needs. Y como siempre se puede filtrar entre distintos tipos de filtros. Vale, ahora entramos con la sección de gráficos que son estaqueados entre distintos niveles pues, de frecuencia o de agreement y se seguirá siempre el mismo patrón. El color que esté más en oscuro pues significará que hay está más de acuerdo o hay más frecuencia en esa respuesta. Y aquí la primera es siempre don't know, está en gris. Luego quite a bit y a little, ¿no? Y se puede filtrar entre los distintos tipos de frecuencias y también entre los distintos tipos de filtros demográficos. El siguiente es el agreement, que pasa lo mismo. El color más negro corresponde a un agreement más fuerte. Y este era entre los distintos statements, ¿no? Estos son los tooltips. También pudiendo filtrar. Si seguimos, vemos que aquí tocan los dos gráficos que tocan Teaching o Teaching and Research. Aquí vemos cuáles serían los tooltips de cada uno de los posicionamientos, también pudiendo filtrar por filtros. Y si crees que enriquece Teaching Task o Research Charts Tasks, que este gráfico se puede actualizar dependiendo de lo que quieras ver y se pueden actualizar los distintos Agreement Levels. Uy, se había quedado. Ahora. Si seguimos, aquí vemos que entramos en el primer gráfico que trata de las preguntas de OpenText, que se agrupan pues los tópicos, el main reasoning, cómo se posicionan en teaching y learning, pues cuáles han sido los tópicos que se han tratado en esas respuestas de texto abierto y cuáles han sido los sentimientos relacionados con estos tópicos. Seguimos con el riesgos y oportunidades, lo mismo de siempre. Strongly agree es el que tendría que ser el verde más oscuro. Y las distintas categorías, o los distintos riesgos y oportunidades. Como siempre pudiendo filtrar los distintos filtros. Y pudiendo seleccionar distintos agreement levels. El siguiente es el siguiente gráfico que trata de las preguntas de texto abierto, donde vemos cuáles han sido los tópicos entre riesgos y oportunidades de las respuestas, ¿no? Y vemos cómo se agrupan los tópicos y cuáles son los sentimientos de estos tópicos. En la sección de entrenamiento vemos un Spider Chart, que estos serían los tooltips cuando se hoverean. Pudiendo filtrar, como siempre. Si seguimos vemos un pie chart, que estos serían los tooltips. Y se puede filtrar también dependiendo del interés, del tipo de interés y del tipo de filtro demográfico. Y aquí lo mismo, el tipo de donde crees que podría ser. El strongly agree es el que tendría que tener el color más fuerte, el que tiene, y el strongly disagree el color más flojito dentro de la paleta de colores.
y estos serían aplicando los distintos tipos de filtro y seleccionando distintos tipos de agreement levels. El siguiente gráfico es el último gráfico que trata de las preguntas abiertas de training, que se refería a Other Training Needs, y vemos cuáles son los tópicos que se tratan y cuáles son los sentimientos de acuerdo a estos tópicos. Y la última sección es la sección de comentarios, que es la última pregunta de la encuesta, en la que se agrupan los comentarios que ha habido entre tópicos también y sentimiento en la facultad de química. Podemos ver aquí los distintos tipos de comentarios. Son los distintos tópicos de los que tratan los comentarios, mejor dicho. Y el sentimiento. Vale, y ahora vamos a acceder a la parte de la página que solo es accesible con un usuario que esté registrado primero en la página y logueado. Vale. Los usuarios solo se pueden registrar desde un admin con un script. Este sería mi usuario. Como vemos, ahora ya estoy registrado y me aparece el chatbot aquí. Ya se guardan los historiales entre usuarios y ahora voy a hacer una prueba de las preguntas para que veáis cómo responde. Se puede seleccionar entre catalán o castellano para que dé las respuestas en depende de qué idioma. Pero tú le puedes preguntar en el idioma en el que quieras. Entre catalán o castellano y catalán, castellano e inglés. Esta es la primera respuesta. Esta sería la siguiente. ¿Qué tipo de staff tiene? A ver ahora, tenemos knowledge. Seguimos. Vale. Siguiente pregunta. Seguimos. Siguiente. Siguiente. Voy a que se vea toda la respuesta. Vale. Siguiente pregunta. Y la última pregunta sería esta. Y esta sería la demo de toda la página.